Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Hola mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia de nuestro Dios. En este día vamos a tener, ¿verdad?, otro estudio muy interesante. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que necesitamos cada día más, ¿verdad?, que pasa cada uno de nosotros, estar más firmes, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos. Así es que antes de comenzar, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias por tu amor y tu misericordia. Darte las gracias porque nos has dado la vida y hasta aquí tú nos has ayudado. Queremos pedirte, mi Dios, que en esta hora nuestra mente pueda ser abierta por el Espíritu Santo para poder entender y comprender tu santa palabra. Señor, bendice tu palabra, bendice el espíritu de profecía y que sean ellos los que hablen en nuestra vida. Gracias, Señor, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis apreciados hermanos, en esta hora vamos a tocar un tema muy interesante. Saben, hermanos, que al hacer un estudio minucioso de la Biblia y del espíritu de profecía, vamos a llegar a la conclusión, hermanos, que la persecución del pueblo de Dios va a iniciar dentro del pueblo que profesa ser el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, nuestro estudio tema de esta hora, ¿verdad?, perseguidos por nuestros propios hermanos. Antes de comenzar, hermanos, quiero decirles que todos estos estudios, hermanos, todos estos estudios son para que como pueblo de Dios, cada uno de nosotros podamos entender y comprender, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos. Saben, hermanos, que antes de antes de comenzar este estudio, hermanos, debemos de tener muy en cuenta que cuando la mensajera del Señor se refiere a los adventistas nominales, debemos entender de que son los que participaron en la proclamación del mensaje del primer ángel, del segundo ángel, pero que rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado. Y debemos entender, hermanos, que si bien ellos, ¿verdad?, seguían abrazando la esperanza adventista, 1843, 1844, la mensajera del Señor los llama adventistas nominales. Y estos adventistas nominales, hermanos, son los que rechazan la verdad presente. Usted puede estudiarlo en Primeros Escritos, la página 69. Pero déjeme decirle que existe una doble aplicación sobre los adventistas nominales. La mensajera del Señor, hermanos, tiene numerosas citas en donde menciona a los adventistas nominales. Así es que vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Dice así: yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad.
Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Sigamos leyendo la cita. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y lo denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Y esto se encuentra, hermanos, en la colección Spalding y Magan en la página número 1. Saben, hermanos, esta profecía que acabamos de leer de la mensajera del Señor no se cumplió completamente en los tiempos de la hermana White, porque en la misma cita dice que nos entregarán a los católicos para ser perseguidos. Y déjeme decirlo que eso todavía está en el futuro. La mensajera del Señor, hermano, aplica la siguiente cita al pequeño tiempo de angustia. O sea, hermanos, antes del cierre de la puerta de la gracia. Así es que vamos a leer, leamos, hermanos. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar, escuche, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció, escuche, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. La cita sigue diciendo, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Primeros Escritos, página 33. Entonces, hermanos, aquí vemos que se mencionan 3 grupos. ¿Cuáles serían estos 3 grupos? La iglesia nominal sería en este caso la Iglesia Católica Romana. Las iglesias nominales serían las iglesias protestantes que abrazan el domingo. Y los adventistas nominales serían los falsos adventistas dentro del mismo pueblo adventista. Déjeme decirle, hermanos, los adventistas nominales son el cristianismo apóstata, incluyendo los falsos adventistas que están dentro del mismo pueblo adventista. También esos son adventistas nominales. Ahora, usted dirá, ¿pero cómo sabemos eso? Bueno, mis queridos hermanos, en primer lugar, déjeme decirle que la mensajera del Señor menciona que nos entregarán como Judas a los católicos. Ahora, ¿quién era Judas? Déjeme decirle que Judas era uno de los 12 discípulos. O sea, hermanos, Judas profesaba ser del pueblo de Dios, pero Jesús le dijo que era del diablo. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos Judas no hay o no habrán en el pueblo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos Judas no habrán en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que profesan ser parte del pueblo de Dios, pero son encarnecedores de nuestros propios hermanos? Son traicioneros. Son aquellos, mis queridos hermanos, que por enfrente te dan un abrazo, pero por la espalda te apuñalan. Son aquellos, mis queridos hermanos, que siempre tratan de criticar el mensaje enviado de Dios. Pero vamos a la Biblia, hermanos, para probar lo que estamos diciendo. Juan capítulo 6, versículo 70. Juan capítulo 6, versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? ¿Qué le dijo Jesús a los 12? Bueno, no los elegí yo a ustedes 12, pero uno de vosotros es un diablo. Oh, mis queridos hermanos, leamos otra cita. Salmo 41, 9, dice así, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí
su talón. Oh, mis queridos hermanos, por eso debemos de cuidarnos de nuestros hermanos. Yo les soy sincero, hermanos, yo me cuido más de los que profesan ser parte del pueblo de Dios que lo que me cuido de un incrédulo. Porque he comprobado, hermanos, que a medida que ha pasado el tiempo, son los más encarnecedores en contra de sus propios hermanos, los que tratamos de alzar la voz como trompeta y denunciarle a su pueblo sus transgresiones. Esto significa que los peores enemigos del pueblo de Dios, hermanos, están dentro del mismo pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, hermanos, déjeme decirle, se levantará la persecución. También a esto se les llama adventistas nominales, que nos entregarán y traicionarán como Judas a los católicos. Espero que estemos entendiendo, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver qué dice la mensajera del Señor. Los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio, escuche, y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia seguridad. ¿Se da cuenta, mis queridos? O sea que está diciendo, hermanos, que estos falsos hermanos van a dar falso testimonio de los que queremos, ¿verdad? Ser fieles servidores de Dios. ¿Para qué? Para ellos poder ganar, ¿verdad?, su propia seguridad. A ellos no les va a importar, mi querido hermano, ¿verdad?, que tal vez usted sea muerto para ellos poder conservar su vida. Sigue diciendo la cita: revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos. ¿Se da cuenta? Y así pondrán a lobos sobre sus huellas. Mis queridos hermanos, vamos, lo voy a leer nuevamente. Dice que estos falsos hermanos, estos Judas en el pueblo de Dios, van a revelar el lugar donde se ocultan sus hermanos. Ahora usted entiende por qué debemos de cuidarnos. Ahora usted entiende por qué debemos de tener cuidado, mis queridos hermanos. ¿A quién le llamamos hermano también dentro del pueblo de Dios? Dice que van a revelar el lugar donde nos vamos a ocultar, hermanos. Y así dice, pondrán a los lobos, sobre sus huellas. Y esto está en la Review and Herald del 20 de diciembre de 1898. Mis queridos hermanos, muchos predicadores sostienen, ¿sí?, que la persecución vendrá de afuera, cuando el protestantismo se una con el papado para perseguir al pueblo de Dios. Pero realmente, hermanos, esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la persecución iniciará dentro del mismo pueblo, mis queridos hermanos, que profesa ser el pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, la historia se va a repetir. Vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 36. La palabra del Señor dice así: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes van a ser los enemigos? Los de nuestra propia casa. Aquí incluye, hermanos, familiares, incluye padres, hijos, incluye aquellos hermanos en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que nos van a traicionar por predicar el mensaje de verdad presente. Como les dije, hermanos, la historia se va a repetir. Así como Caín, hermanos, ¿sí?, así como Caín mató a su hermano Abel, se volverá a empuñar el cetro contra el pueblo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, y déjeme decirle que hay muchos Caínes en el pueblo de Dios. Hay muchos lobos, mis queridos hermanos, dentro del pueblo de Dios, que apoyan, mis queridos hermanos, a los otros lobos para que persigan a aquellos y critiquen y les levanten falsos testimonios a aquellos
que predicamos la verdad presente. También, mis queridos hermanos, así como Esaú, mis queridos, persiguió a su hermano Jacob para matarlo, también los enemigos internos se volcarán para matar al remanente, mis queridos hermanos. ¿Saben? La profecía nos dice que muchos van a abandonar la fe. Y aquí nosotros debemos de entender algo, hermanos, que para salirme de la iglesia no es necesario no congregarme. Con solo abandonar la fe, dejo de ser del pueblo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, aquellos que nos critican y que dicen, ay, pero es que ustedes no están en la nominal, ustedes no son parte de la corporación, déjeme decirle, mis queridos hermanos, pero la fe nosotros no la hemos abandonado. La fe, mis queridos hermanos, la fe adventista, la que nos has hecho verdaderos adventistas del séptimo día hasta este momento, no la hemos abandonado. Ahora usted se dará cuenta quiénes en realidad, mis queridos hermanos, son los que han abandonado la fe. Oh, mis queridos hermanos, eso significa que estos que abandonan la fe perseguirán a sus hermanos. Vendrá tiempo cuando los demonios tomarán posesión completa de los apóstatas para matar y perseguir al pueblo de Dios. Oh, mis queridos hermanos, ahora usted me está entendiendo de quiénes en realidad debemos cuidarnos. ¿De quién en realidad debemos cuidar a nuestras familias? La Biblia dice, mis queridos hermanos, ahí en Juan capítulo 16, versículo 3, del 1 al 3, dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuche. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Y qué fue lo que se nos ha dicho? ¿Qué fue lo que se nos ha hablado? Vamos al verso 2. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Sí? En este caso, os expulsarán de las iglesias. Ahí yo me apunto, hermanos, porque a su servidor le pasó lo mismo. Y aún viene la hora cuando el que os mate, escuche, pensará que rinde servicio a Dios. Verso 3. Os harán esto porque no han conocido al Padre, ni me han conocido a mí. Oh, mis queridos hermanos, sigamos leyendo, hermanos, la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 al 12. Y antes de leerlo, déjeme decirle, hermanos, para que a usted lo expulsen de una iglesia, ¿verdad?, de un edificio, es porque usted tuvo que haber estado ahí. Ahora, vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 al 12. Dice así: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el mensaje, hermanos, que nos amemos unos a otros. Pero ¿qué ha pasado? Vamos a leer el versículo 2, hermanos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Oh, mis queridos hermanos, por eso les digo, ¿cuántos Caínes no habrán en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos? ¿Cuántos? ¿Y por qué lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oh, mis queridos, por eso la mensajera del Señor, hermanos, dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Se da cuenta? Cuídese, mi querido hermano, mi querida hermana, usted que levanta su voz como trompeta y denuncia los pecados del pueblo de Dios. Cuídese más de aquellos que profesan ser sus hermanos. Porque aquí dice la mensajera del Señor: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los que profesan ser el pueblo de Dios han resultado, mis queridos hermanos, los más grandes apóstatas. Por eso vemos hoy en día, mis apreciados,
La apostasía omega en todo su apogeo en el profeso pueblo de Dios. Y cuando se levanta un siervo, cuando se levanta un hermano, una hermana denunciando todo eso, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo ignoran, lo marginan y por último, pues mejor le dicen que se vaya. Oh, mis queridos hermanos, espero que usted esté entendiendo este mensaje. Los impedimentos para el vigor y el éxito, escuche, provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Oh, mis queridos hermanos, dígame, ¿quiénes son los que se están oponiendo más al mensaje de los tres ángeles? ¿No es el mismo pueblo de Dios? ¿No es el mismo pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que pone restricciones a los demás hermanos para no predicar el mensaje de los tres ángeles? O dígame, ¿a dónde se está escuchando que ellos están alzando la voz como trompeta y denunciándole al pueblo sus transgresiones? No, mis queridos hermanos, en vez de estarle corrigiendo al pueblo, lo que están haciendo, mis queridos hermanos, es apapachándolos más en sus deleites, en sus placeres. Oh, mis queridos hermanos, por eso hoy Dios necesita hombres que no se vendan, hombres que no se compren, mis queridos hermanos, que alcen su voz y que enseñen a un pueblo que de la manera como se están guiando o como los están guiando, están yendo rumbo al lago de fuego. Oh, mis queridos hermanos, dice que los impedimentos vienen más de la iglesia misma que del mundo, mis queridos hermanos. Y no me diga que no, mis queridos, porque si eso no fuera así, yo le aseguro que muchos de los que ahora estamos fuera de la organización nominal adventista, allá estuviéramos alzando nuestra voz como trompeta, mis queridos hermanos. Estuviéramos allá como firmes centinelas, pero nos ha tocado, mis queridos hermanos, hacerlo desde aquí afuera, porque de allá adentro están los peores lobos rapaces, mis queridos hermanos, que se interponen en el verdadero mensaje para este último tiempo. Y esa cita que acabo de leer, hermanos, está en Eventos de los Últimos Días, la página 134. Vamos a leer otra cita, hermanos, del espíritu de profecía. Escuche. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Estamos entendiendo lo que dice aquí? Dice que muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad. Mis queridos hermanos, no solo basta creer en el mensaje de los tres ángeles. Tenemos que vivir ese mensaje. Tenemos que dejarnos ser santificados por la verdad que nosotros creemos. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Dice que abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Ahora yo pregunto, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios? El profeso pueblo de Dios, mis queridos hermanos, muchos un día creyeron en el mensaje del tercer ángel, pero como no se dejaron santificar por la obediencia de la verdad, ¿qué ha pasado? Se han asimilado al mundo. Se han asimilado al mundo. Participan de todas las cosas del mundo. Y han llegado a ver, dice la mensajera del Señor, las cosas casi bajo el mismo aspecto. O sea que no importa, ¿verdad? No importa, a cabo que muchos tienen este dicho, es que tenemos que salvar las almas. ¿Quién les ha dicho, mis queridos hermanos, que para salvar almas tenemos que hacernos mundanos como
los demás? No, mis queridos hermanos, la cita sigue diciendo, hermanos, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Si ahorita que estamos en aparente paz no pueden estar parados y defender la verdad, ahora usted se imagina cuando realmente la prueba venga, van a ser los primeros que se van a pasar, mis queridos hermanos, del lado más fácil. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Y hoy ya lo estamos viendo, hermanos. ¿Cuántos hombres o pastores, mis queridos hermanos, de elocuencia, aquellos que muchos admiran y que dicen, wow, qué elocuencia, wow, no hombre, se graduó allá en Montemorelos, se graduó allá en Andrews? Dice aquí, mis queridos hermanos, que estos hombres van a emplear todas sus facultades para descarriar a las almas. Y lo estamos viendo hoy en día, mis queridos hermanos. Lo estamos viendo hoy en día. Sigue diciendo la cita, hermanos. Escuche. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Se da cuenta? Dice que se van a convertir ¿en qué? En los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Oh, mis queridos hermanos, por eso les digo, tenemos que pararnos firmes en este último tiempo en el cual estamos viviendo. Tenemos que pararnos firmes, mis apreciados hermanos. ¿Por qué? Porque del mismo pueblo de Dios vamos a ser perseguidos. Del mismo pueblo de Dios vamos a ser criticados. Ay, ustedes son extremistas, ustedes son disidentes, ustedes son reformistas. Mi querido hermano, gloria a Dios, porque nos llaman todo eso. ¿Saben por qué? Recuerden que al Señor Jesucristo lo crucificaron, lo mataron, derramaron su sangre. Y si en el árbol verde hicieron eso, hermanos, ¿qué no se atreverán a hacer con nosotros las hojas secas? Sigue diciendo la cita, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, escuche, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. No fue lo mismo, mis queridos hermanos, que los judíos hicieron con Jesús. Iban, mis queridos hermanos, y se ponían de acuerdo con la gente del pueblo y hasta les ofrecían dinero para que llevaran un falso informe, un falso testimonio ante las autoridades, y así prendieron a Jesús. Eso mismo se va a repetir, mis queridos hermanos, con todos aquellos que nos mantengamos firmes y fieles a la verdad, mis queridos hermanos, que hemos conocido. No lo digo yo, hermanos, lo dice la mensajera del Señor. Estos apóstatas, y déjeme decirle, mis queridos hermanos, que estos apóstatas, mis queridos, no necesitan, como leímos, no necesitan dejar de congregarse. Solamente con abandonar la fe, ya se convirtieron en apóstatas. Y déjeme decirle, hermanos, que muchos han abandonado la fe en el pueblo de Dios. Siguen congregándose, siguen haciendo las cosas, pero no se han dado cuenta que se han convertido en apóstatas y se convertirán en los más escarnecedores de sus propios hermanos. No lo digo yo, se los vuelvo a repetir, lo dice la mensajera del Señor. Por eso dice, y lo vuelvo a leer, hermanos, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones, mis queridos hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso, mis apreciados, hoy en día el Señor necesita fieles centinelas, fieles atalayas que no les tiemble, mi querido hermano, la voz
para llamarle al pecado por su nombre, para llamarle a la apostasía por su nombre. Necesita hombres que no se compren y ni se vendan. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 593. Así es que, hermanos, debemos afirmarnos cada día en la fe y no separarnos de ella. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, y tenemos que cuidarnos de aquellos que dicen ser nuestros hermanos. Oh, mis apreciados hermanos, defendamos la verdad eterna. Defendamos, mis queridos hermanos, la verdad que ha sido confiada a cada uno de nosotros. No nos convertamos en encarnecedores de nuestros propios hermanos. Oh, mis queridos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que la misericordia de nuestro Dios pueda estar con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que sigamos siempre firmes y adelantes. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Darte las gracias, mi Dios, por la vida, la salud. Darte las gracias, mi Dios, porque hasta este momento nos has ayudado a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Oh Padre, te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo. Te pido, Padre Celestial, que la luz que ha brillado en cada uno de nosotros podamos hacerla nuestra, para que así poder alumbrar a los demás con esa luz de la verdad. Oh Padre, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos como tu pueblo que somos. Perdona mis pecados y perdona el pecado de tu pueblo. Oh, mi Dios, ayúdanos a permanecer firmes, adelante, para que en aquel día, cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer en la fe. Mira a cada uno de mis hermanos. Mira a los hijos de tu pueblo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a que realmente amemos esta verdad, a que realmente vivamos la verdad que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y recuerden, si Dios pone en su corazón suscribirse al canal La Voz del Tercer Ángel, será de mucho apoyo. Bendiciones y un saludo a todos aquellos en los diferentes países del mundo a donde llegará este mensaje. Que Dios los bendiga.